A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros en este espacio de entrevistas, un espacio de cultura, de aprendizaje permanente. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a ustedes al doctor Santiago López Navia. Él es de España, es vicedecano de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, y además es titular de la Cátedra de Estudios Humanísticos Felipe Segovia Martínez de la Universidad SEC en Chile. Él tiene una larga trayectoria de análisis, de revisión, es un experto en todo lo que tiene que ver con filología, tiene varias publicaciones y ahora precisamente está presentando no solamente en Ecuador, sino en Iberoamérica, un libro que va a ser muy importante para todos nosotros revisarlo. Es Inspiración y Pretexto. La segunda parte, nuevos estudios sobre Cervantes, su obra y su recepción. Así es que, doctor López, ¿cómo evaluar, cómo analizar? Fuera de micrófono usted decía la vigencia permanente de Cervantes y yo le decía también la lengua es el idioma que todos usamos, es lo que nos permite dar a conocer nuestros sueños, nuestras ideas, nuestras proyecciones, es la herramienta fundamental que todos tenemos. ¿Cómo lograr entender la presencia de Cervantes en el siglo XXI? Vaya por delante, querida Claudia, mi salutación más cordial a este medio y a todos sus espectadores y mi voluntad de que este sea un ejercicio más de la sólida relación fraternal que tiene que haber entre todas esas comunidades, todos esos países que están vinculados por aquello que Carlos Fuentes denominaba, más o menos con estas palabras, quizá con otros términos literarios, la patria de Cervantes. Precisamente de Cervantes estamos hablando. La vigencia de Cervantes en el siglo XXI se explica, por una parte, porque su obra, entendida como su producción literaria, no deja de arrojar sorpresas, no deja de requerir nuevas aproximaciones, nuevas perspectivas, pero también porque estamos hablando de un autor cuya principal obra, concretamente El Quijote, ha sido extraordinariamente recreada por diversos géneros literarios, no solamente en España y en los países hispanohablantes de toda América, sino también en otros países adscritos a otras tradiciones culturales y lingüísticas. Esta vigencia, a través de la recepción, a través de las recreaciones de toda naturaleza, las narrativas, las poéticas, las teatrales, también las musicales, pero también la presencia del Quijote en el cómic, en el cine. Este proceso recreador, digo, hace que Cervantes y su obra se conviertan en un semillero permanente que llama la atención, igualmente permanente, de aquellos que basamos nuestra trayectoria investigadora en un intento más o menos meritorio, más o menos acertado, de llegar a conclusiones que probablemente sean conclusiones provisionales dentro de unos años, porque los hechos avanzan, las miradas también, y como decía antes, siempre hay cosas nuevas que se descubren y hay muy buenas razones para persistir en su búsqueda. En todos los análisis que usted hace, hemos visto su obra y nos interesó muchísimo también lo que publicó en el 2019, Música y Alteración y otros textos sobre la música y su relación con la literatura. A veces uno escucha las letras, escucha las canciones, hay canciones extraordinarias que se basan en poesía, pero también en el mundo moderno, lamentablemente, no sé si decirlo esta palabra lamentablemente, vemos otras cosas que rompen cualquier tema de estética literaria. ¿Cómo lograr repotenciar el idioma y utilizarlo como una herramienta de aprendizaje y no de romper las buenas prácticas en el lenguaje? La música misma
misma es una excelente respuesta para esa pregunta que usted me hace, Claudia, porque hay muy buena música con muy buenas letras en español. También es cierto, como usted dice, y es algo que hay que reconocer y desde luego que lamentar, que hay también una música cantada que depaupera, empobrece, incluso hasta limita de una forma preocupante las posibilidades extraordinarias de nuestra lengua. Con todo el respeto del mundo, cierta estética del reggaetón no hace un favor precisamente grande a nuestra lengua, más allá de que uno pueda tener una mayor o menor sintonía con el género musical. Sin embargo, el buen rap, los buenos raperos que hacen buen rap en español, sí rinden un homenaje muy notable a la lengua porque son capaces de mantener las licencias métricas del ritmo, la posibilidad de encajar las sílabas predominantes de un determinado verso para crear una determinada configuración musical, eso que ellos denominan el flow. El buen rap cantado en español sí es un instrumento que incluso puede convertirse en un recurso didáctico de primera magnitud para promover en nuestro idioma. Estamos hablando del buen rap, no estamos hablando de otros géneros o subgéneros más residuales, pero el rap bien construido, bien escrito, puede ser un magnífico instrumento, un magnífico recurso. Por descontado, en español hay un magnífico rock, un rock excelente, que no decae, que no depone su ámbito de presencia. Hay un excelente conjunto de grupos que hacen excelentes letras, comprometidas, que huyen de lo convencional, que se comprometen con las licencias retóricas. La música puede ser un magnífico recurso al servicio del mantenimiento y el brillo de nuestro idioma y también al servicio de su enseñanza. No tengo ninguna duda. Mi experiencia, por lo menos, va por ahí. Es así, incluso cuando uno piensa en música en otro idioma, muchas personas hemos aprendido ciertas particularidades de lenguas extranjeras para la propia nuestra gracias a la música. Entonces, uno puede hacer una evaluación positiva, pero también hay cosas que con las cuales no concordamos. Volviendo al tema de Cervantes, doctor López, ¿cómo mirar el proceso permanente de la utilización de las figuras presentes en el Quijote? Uno puede pensar en política y siempre se hablan molinos de viento, de los Sancho Panza o de los propios Quijotes que van rompiendo una serie de paradigmas. ¿Cómo irlo empatando y hacer que las personas que utilizan los símiles con el Gran Quijote, con la lengua de Cervantes y con la obra de Cervantes, aprendan a leerla en toda su magnitud y no solamente agarrar este tipo de ejemplos? En efecto, los ejemplos en sí mismos son una muestra de esa vigencia a la que antes yo me refería. Es decir, la experiencia y la evolución de la historia demuestran que el Quijote, sobre todo Don Quijote, también Sancho Panza, pero sobre todo Don Quijote, en menor grado quizá Dulcinea, sobre todo Don Quijote ha sido tratado en función de las circunstancias sociohistóricas, sociopolíticas de cada momento. Baste decir, por ejemplo, que Don Quijote, durante los primeros años del siglo XIX en España, no representaba precisamente valores patrios, no representaba precisamente los valores de lo que podemos entender en un sentido amplio la españolidad o la hispanidad, todo lo contrario. Don Quijote, por su locura, representaba el desquiciamiento que se proyectaba sobre la figura de Napoleón Bonaparte, es decir, estamos hablando de la locura, estamos hablando de la soberbia, estamos hablando de valores en los que curiosamente Don Quijote encarnaba lo antiespañol. Más avanzado el siglo XIX, nos encontramos con que el Quijote se puede utilizar como excusa al servicio de una ideología más progresista, pero también de una ideología más conservadora. Es decir, que Don Quijote también se utiliza como un pretexto, de ahí en buena medida el título de mi libro, tanto del primero como del segundo, Inspiración y Pretexto, segunda parte, como pretexto de una determinada profesión política, incluso de una determinada postura religiosa, a veces más conservadora, a veces más progresista. La segunda parte de la cuestión que me formula Claudia es especialmente interesante porque para animar a la lectura del Quijote
podemos prescindir de todas estas aproximaciones motivadas por una intención ideológica, pero tenemos que comprenderlas, tenemos que tolerarlas y tenemos que entender que el Quijote, precisamente por su multiformidad, precisamente por su pluralidad, alienta aproximaciones diferentes. ¿Qué es lo que tiene que hacer el lector del Quijote para entenderlo? Por encima de todo, la primera manifestación de aproximación que debe hacer un lector es la voluntad. El Quijote no es un libro cuya lectura pueda imponerse. El Quijote es un libro cuya lectura debe disfrutarse. A veces uno se pregunta, precisamente como cervantista, si sería conveniente que la obligatoriedad de la lectura del Quijote estuviera incluso promovida por las autoridades estatales de los diferentes países que hablan español. Lo ideal es invitar a la lectura del Quijote, sugerir con aproximaciones, incluso con adaptaciones que pueden resultar enormemente interesantes, para lograr que antes o después el hispanohablante medio, viva donde viva, viva en Quito, viva en Bogotá, viva en Tegucigalpa o viva en Burgos, sienta el verdadero placer que se desprende de la lectura de una obra que está hecha para el disfrute, no está hecha para el castigo. Pero no podemos prescindir de todas estas aproximaciones. Sí, perdón que le interrumpa. En Ecuador, no sé si todavía, pero cuando yo estudié, era obligatoria la lectura del Quijote cuando uno tenía más o menos 15 años. Conclusión, todos a los 15 años odiábamos el Quijote. Era así, porque además era una obligación, nos exigían, nos tomaban exámenes al respecto, que creo que, y claro, 20 años después uno lee el Quijote, lo disfruta, lo aprecia, lo quiere volver a leer conforme van pasando los años y encontrar otras aproximaciones. Además, como usted dice, tiene tantas presentaciones desde Quijotes con imágenes del gran Dalí, o Quijotes en tiras cómicas, o Quijotes en películas, en obras de teatro, en ópera, pero ¿cómo lograr romper esa lógica del profesor de literatura o de lengua castellana en la secundaria, en el bachillerato, que a uno le obliga a leer? Bueno, yo recuerdo desde el mío Cid Campeador hasta el Quijote, a mí siempre me ha encantado leer, pero basta que era obligación, uno le veía con reparo a la publicación, al libro, y había una serie de temas. Claro, y entre los clásicos de Homero, entre la Odisea, la Ilíada, acaba uno y muchas personas acaban odiando la lectura en lugar de aprender a disfrutar de ella. ¿Cómo ir rompiendo esos temas? Es exactamente lo contrario de lo que se pretende. Es decir, yo, como cervantista, quisiera que los estudiantes de educación preuniversitaria leyeran el Quijote y no odiaran el Quijote. ¿Cómo conseguir eso? No es fácil. Una respuesta está en la función mediadora del profesor. Es decir, estamos hablando de algo ya tan reconocido como el aprendizaje significativo, y para que el aprendizaje sea significativo, aparte de que los materiales didácticos tienen que estar bien conformados, la función mediadora del educador tiene que ser determinante. Yo le planteo una respuesta basada en una experiencia personal. Mi experiencia como estudiante. Cuando yo estudiaba el antiguo tercero de Bachillerato Unificado Polivalente, que es un curso del antiguo sistema educativo, el anterior a lo que hoy es segundo de bachillerato, el anterior a lo que antes se llamaba curso de orientación universitaria, teníamos la lectura obligatoria del Quijote. Y el día en el que teníamos que iniciar, porque se cumplía el punto del programa en el que convenía empezar el estudio del Quijote, mi profesor de literatura, del que guardo un magnífico recuerdo y cuya influencia para mí ha sido fundamental, Javier Fernández, nos preguntó a los alumnos: nos toca leer el Quijote, es lectura obligatoria, ¿cómo queréis que lo leamos? Bien, esa pregunta generosa suscitó una primera respuesta. Yo levanté la mano y sugerí que nos aproximásemos a la lectura del Quijote mediante una representación. Es decir, que eligiéramos ciertos capítulos, que los representásemos y después los comentásemos. Esa propuesta no solamente disfrutó del aprecio y de la aceptación de mis compañeros, sino que contó con la complicidad del profesor. Cuando digo complicidad porque incluso él participó en algunas representaciones. Él asumió algunos papeles, lo cual quiere decir que se involucró plenamente en algo tan importante para entender
y disfrutar el Quijote como es su vivencia. Para mí eso fue determinante. Estuvimos aproximadamente un mes. Recuerdo que íbamos una hora antes al instituto para preparar la representación. Estuvimos un mes disfrutando de la lectura del Quijote y entendiendo el Quijote desde esa dimensión performativa, desde esa representación que nos hizo vivirlo, que nos hizo comprender las tensiones porque nosotros representábamos los papeles. Si el profesor cumple correctamente su función mediadora y más que un impositor de una lectura es un incitador, un invitador, un seductor, cualquier obra literaria, la más abstrusa, la más compleja, la más difícil, la más ingrata, será objeto de atención y de disfrute. No tengo ninguna duda. Yo he explicado a mis alumnos el Quijote en mi etapa de profesor de enseñanza preuniversitaria, por ejemplo, a través del rap y a través del rock. Y a través de estos, porque son recursos compatibles. Faltaría más, no hay que renunciar a los textos. Pero ¿qué es mejor? Me pregunto. Para empezar, ¿qué es mejor? ¿Que un alumno lea todo el Quijote o que lea una selección de aquellos capítulos representativos bien explicados, bien entendidos, de forma tal que ame el Quijote y después tenga un deseo extraordinario de seguir leyendo? Puestos a elegir el mal menor, yo prefiero lo segundo. Me encantaría que los jóvenes preuniversitarios españoles y hispanoamericanos leyeran el Quijote. Me encantaría, pero quiero que lo amen. Que lo leyeran, pero que lo vivan. O sea, el hecho que nos cuenta el doctor López, que representó el Quijote, lo vivió, lo sintió, aprendió del Quijote y lo asumió internamente. Es totalmente diferente. Totalmente Retomando, diferente. Nos quedan apenas unos 4 minutos de entrevista. Cuando usted habla, doctor López, el título de su obra, que además la segunda parte, Inspiración y pretexto. ¿Por qué hablar de pretextos? Sencillo, porque el Quijote ha sido pretexto para muchas cosas. El Quijote ha sido pretexto para encajar soflamas ideológicas de toda naturaleza. También incluso para apuestas estéticas en determinados momentos. Ha sido una excusa, no una razón, sino también una excusa, a veces incluso una excusa ventajista para conseguir o para intentar conseguir la promoción de ciertos valores o ciertas posturas al amparo de ciertas actitudes ideológicas. Inspiración, sí, pero también pretexto. Volvamos al ejemplo que antes ponía. Estamos hablando de obras de los primeros años del siglo XIX en los que Don Quijote era un pretexto, un recurso, un subterfugio para atacar la expansión de la Revolución Francesa por la vía de la invasión de los países que promovía Napoleón con cierta contundencia en beneficio de lo que entonces podríamos entender como el casticismo español representado por, atención, la adhesión a Fernando VII, un monarca absoluto que no se caracterizaba precisamente por esos valores de la modernidad que curiosamente José Bonaparte encarnó cuando estuvo en España. Curiosa dialéctica, ¿no? Con usted podríamos hablar horas de todo lo que nos está contando, esta inspiración y este pretexto. Usted habla de que llega a sus estudiantes desde con rap, rock, cine o cómics. ¿Cómo impartir? Porque usted además está liderando en unir un espacio en la Facultad de Pedagogía y Educación. ¿Cómo dar a los maestros que están estudiando con usted esas ganas de marcar una impronta en sus estudiantes? ¿Usted recuerda a su profesor del bachillerato? ¿Cómo lograr que los maestros marquen esa impronta de manera positiva? Porque uno cuando pasan los años se acuerda del muy buen profesor o del más odiado. ¿Cómo lograr marcar esa impronta? Por favor. Precisamente por ese ejemplo. Es decir, una de las titulaciones en las que yo soy profesor y en las que yo más disfruto de mi trabajo como profesor es el máster en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y escuelas de idiomas. Es decir, yo me honro en contribuir a la preparación de los futuros profesores de preuniversitaria de lengua castellana y literatura. Y mi actitud en mis clases para con ellos se basa exactamente en esta estrategia. Vamos a vivir la asignatura, vamos a participar de la asignatura, no vamos a convertir la asignatura en una imposición, ni siquiera en una propuesta de conceptos meramente teóricos, abstractos, cuya vivencia no seamos capaces de interiorizar. No. Si estamos hablando de la competencia comunicativa, vamos a ver la importancia de la competencia
comunicativa en algo tan aparentemente simple como es colocar correctamente los puntos y las comas en un texto. Vamos a ver qué pasa si eso no está bien hecho y vamos a ver cómo estaría bien hecho y qué resultados obtendría. La vivencia de la asignatura. El profesor tiene una importante capacidad transformadora y se la tiene que creer. Si no se la cree, la educación no es educación, es transmisión de conocimientos, pero la educación tiene que basarse en una comunicación de conocimientos y eso implica la vivencia. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer entrevistarlo a usted y hay muchísimos temas que quisiéramos seguir hablando. Queremos recordar a ustedes, amigos de Verde y de Telesucesos, que hemos dialogado con el doctor Santiago López Navia. Él acaba de presentar su libro conjuntamente con la Universidad Internacional SEC y la Universidad Internacional de La Rioja, Inspiración y Pretexto, segunda parte, nuevos estudios sobre Cervantes, su obra y su recepción. Esperamos que lo escuchen, lo lean, lo sigan y todos los profesores aprendan de su lógica. Es decir, un profesor tiene que tener una inspiración transformadora y tiene que vivir, compartir y hacer que sus estudiantes lo hagan. Esperamos que muchos profesores de literatura aprendan del doctor López y empiecen a trabajarlo así. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Con ustedes, muchas amigos gracias, de Telesucesos. Y un abrazo para todos. Muchas gracias. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.